alumnos de SICOM ahora ya son, ¿qué? ¿Quinto semestre? Creo que sí, ¿no? Sí, ya son quinto semestre, ya no les queda la mitad de la carrera, literal. Pero pues bueno, nuevamente nos veremos ahorita de manera digital y ojalá que después de manera presencial. Pues bueno, ahora en este video, bueno, ya no me presento porque ya ustedes me conocen y les he dado clases que desde hace un año, creo, ¿no? Bueno, creo que sí, bueno. Pues bueno, sí comentarles, voy a seguir en este semestre o sea, sí he estado en línea con la cuestión de lo de los videos, pero aquí sí va a cambiar un poco la situación, como ustedes sabrán. Cuentan ya las conexiones que tengan a Microsoft Teams como el 1%. Bueno, ustedes la verdad como nunca se conectaron el semestre pasado, ahora sí debo comentar la situación. En Microsoft Teams lo que hacíamos en algunos casos con los otros grupos era tener ciertas dinámicas o a veces no teníamos dinámicas, simplemente era contestar preguntas de las personas que se conectaban y por el simple hecho de conectarse, independientemente si fuesen preguntas o si hacíamos dinámicas, las personas que se conectaban pues tenían ciertos privilegios. Esos privilegios la verdad es que la coordinación me permitió dárselos, entre ellos, pues, no sé, les daba participaciones, les daba derecho a no hacer tarea, a veces les daba derecho a no hacer ni siquiera lo que les dejaba yo en el pizarrón y cuestiones de ese tipo. Entonces, en este semestre, o sea, se los digo porque, o sea, así lo trabajé en el pasado, con ustedes no se pudo, pero bueno, comentarles que yo voy a seguir en la misma situación, ¿no? Quienes se conecten, pues tendrán sus privilegios, les va a ayudar, de todos modos es el 1%, o perdón, el 10%, un punto de su calificación final, y pues comentarles igual, ¿no? O sea, van a hacer los videos, pero a diferencia del semestre pasado, ahora sí vamos a tratar de que sea un poco más dinámico a través de la plataforma, ¿no? También otra cuestión es comentarles dentro de la plataforma, vamos a tener un glosario en el cual vamos a irlo llenando con las definiciones que ustedes tengan sobre una palabra o varias palabras, o si tienen alguna duda, ustedes la suben y los demás, incluyéndome, podríamos poner una definición. Entonces, bueno, eso va a ir durante todo el semestre. El 50% de la calificación es el examen, el otro 20% son tareas, 20% participaciones y finalmente el 10% por cuestiones de coordinación es su conexión a Microsoft Teams. Entonces, bueno, de esta manera iniciamos lo que sería la materia. Recuerden igual, esta materia es antropología y pues bueno, básicamente en antropología veremos cómo fue el desarrollo del ser humano. Si ustedes me preguntan cuál es el propósito de que los de ciencias de la comunicación estudien esto, la verdad no tengo idea, desconozco por qué les programaron la materia, o sea, desde que hicieron el plan y estudios, cuál ha sido la evolución del ser humano, porque está muy enfocado más a la evolución. A lo mejor si fuese como que al lenguaje y eso, pues puede que digas, bueno, pues, como son ciencias de la comunicación, tiene que ver, pero la verdad no tengo idea por qué. Tal vez ustedes puedan darme esa respuesta, pero pues bueno. Bien, para empezar, el plan y programa de estudios habla sobre que tenemos que tocar el punto de lo que es cultura. Pero antes de hablar de cultura, checando todo el plan y programa de estudio, o sea, no tenemos una definición como tal o no viene algún tema que hable específicamente sobre antropología. Entonces ahí viene la primera pregunta, que es la que ustedes tendrán que poner en el glosario como tal. Cada uno de ustedes defíname lo que es antropología con sus propias palabras. Que básicamente, y yo se los diré en pocas palabras, antropología se divide en dos, que es el antros, que es hombre, y logía, que es conocimiento o ciencia, y básicamente la antropología es la ciencia que se encarga de estudiar al hombre como tal, ¿sale? Entonces, una vez teniendo esta definición, sabemos que la antropología lo que hace es se enfoca como tal al ser humano o al hombre desde sus inicios, cómo se ha ido desarrollando, su evolución, su habla. O sea, la antropología tiene muchísimas ramas, pero bueno, a grandes rasgos es como el estudio general del hombre. Entonces, una vez que tenemos ya esa pequeña definición de antropología, aquí viene una parte importante, la primera actividad. En esta ocasión, los cuadros que aquí tienen no los van a anotar como tal, o sea, así tal cual, sino van a hacer una síntesis en su libreta de lo que les voy a estar exponiendo o de lo que les voy a exponer a través de este video. Obviamente la síntesis es
que escriban tal cual párrafos, no un resumen tal cual de lo que les estoy diciendo, es decir, no pongan tal cual mis palabras, sino la síntesis es con sus propias palabras lo que ustedes entendieron del tema del día de hoy. Y pues bueno, en cuanto a lo que hace al glosario, al final les voy a decir respecto de la palabra cultura, qué es lo que tienen ustedes que hacer con la palabra cultura, ¿sale? Entonces, bueno, empezamos con lo que es cultura. La cultura como tal, ahí tenemos varios autores que nos establecen lo que podría definirse el concepto como cultura, porque entre varios autores se ha determinado que no existe una definición exacta de lo que es cultura, es decir, cada autor tiene como que su definición y no hay una general o una globalizada en la cual todos estén de acuerdo respecto de lo que es la cultura, porque la cultura se ha manejado de diferentes formas. Muchos autores en lo que sí concuerdan es que es un conjunto de cuestiones intangibles de un grupo. ¿Qué son esas cuestiones intangibles? Es la relación que existe entre esas personas, la forma en la que se desarrollan o interactúan entre ellos, la herencia, o sea, no herencia hablando de bienes, sino la herencia en cuanto a conocimiento, la forma de cocinar, a su conducta como tal, es decir, cuestiones que no podemos palpar, es decir, bienes como tal, sino cuestiones más subjetivas que tienen que ver con el desarrollo humano. Todas esas características, inclusive el folclore, son aquellas que determinan lo que hace a una cultura como tal. Vamos a ir viendo como que cuáles son esos aspectos. Ahora, es importante mencionarles que anteriormente la palabra cultura o el primer término que se conoce de cultura se da en Europa, aproximadamente en el siglo XVII. ¿Y por qué viene esta palabra de cultura? ¿Por qué se acuñe aproximadamente en esa fecha? Porque en ese tiempo la palabra cultura se utilizaba para estigmatizar o para hacer una diferencia entre las personas que eran de la alta cultura o que tenían cultura y los ignorantes. ¿A qué me refiero? Pues bueno, la primera vez que se acuñe este término es cuando en Europa la gente pudiente, la que tenía el dinero o que tenía acceso a lo que no cualquier otro trabajador obrero podía acceder, se les denominaban, o entre ellos mismos se denominaban gente de la alta cultura. ¿Por qué? Porque podían ir a obras de arte, bueno, podían apreciar obras de arte, podían entrar a conciertos de ópera, podían acceder a ciertos, digamos que conocimientos o ciertos espectáculos que la clase trabajadora no podía. Y entonces ahí es cuando diferenciaban a los que tenían cultura, que era básicamente los que tenían conocimiento en comillas, porque el conocimiento ellos lo tomaban como de todo aquello que eran las artes y a lo cual sí tenían acceso. No solo las artes, sino como tal a lo que se llama, por ejemplo, los enciclopedistas, la ilustración, es decir, todo como que desarrollo científico que se realizó en mayor parte en Europa. Y pues bueno, la clase trabajadora, pues, la cual lo único que hacía era pues trabajar sus 8, incluso en esos tiempos eran hasta 14 horas diarias, y pues no tenían tiempo como tal de poder ir a este tipo de espectáculos o poder acceder a este conocimiento, ¿no? Entonces ahí tenemos la primera palabra, o tenemos la primera ocasión en la que se acuña el término de cultura, pero pues obviamente ese término no está bien empleado, porque el hecho de decir cultura no significa que una persona tenga conocimientos, sino cultura se ha ido desarrollando, el término se ha ido desarrollando a través de diferentes doctrinarios o autores como tal, ¿no? El primero, que es Taylor, nos establece que la cultura es un conjunto de situaciones o de características que diferencian a un grupo de personas de otro. ¿Y cuáles son esas características o situaciones que diferencian a un grupo de otro? Pues para empezar, nos dice que son las costumbres. Recuerden que las costumbres son el uso diario o el uso constante de algunas actividades, las cuales son aceptadas por una mayoría de la sociedad. En este caso, una costumbre a lo mejor texuteca, o no, más que costumbre, digamos que tradición sería la feria, pero no sé, costumbre texuteca es que se vayan a sentar o se iban a sentar antes de la pandemia ahí a la cívica o al parque, ¿no? Que creo que todo el mundo lo hace cuando va en la prepa o incluso cuando está en la universidad.
Entonces digamos que son como que prácticas que se han hecho tan constantes que son mayormente aceptadas por un término de población. No es necesariamente que, por ejemplo, que les digo, de irse a sentarse a eso una costumbre, pero es como a manera de ejemplificarlo, ¿sale? Los conocimientos. ¿A qué se refiere con lo de los conocimientos? Pues obviamente, por ejemplo, en la cultura mexicana tenemos la mexica, la parte mexica, la cultura maya, como tal el desarrollo de los conocimientos de astrología por parte de los mayas, en cuanto a agricultura, con la siembra del maíz, el desarrollo de grandes hectáreas de tierra, pero obviamente con una ingeniería o una estructura que ayudó a que México fuese uno de los países que lo que más escuchaban era maíz, frijol y chile en la época prehispánica, y pues obviamente todo ese conocimiento se ha ido heredando de generación en generación, incluyendo lo que es la cocina como tal, es decir, cómo se preparan algunos platillos, y cuestiones de esa índole, ¿no? Las creencias, que bueno, en este caso nosotros hemos cambiado de creencias religiosas en cuanto hace a que antes éramos politeístas y actualmente somos monoteístas, ¿no? Con la imposición de la religión católica a través de la conquista española. Y que bueno, entonces ahí es a donde podemos ver que de alguna manera